Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se merece toda la honra y la gloria al Señor. Hermanos y amigos, es un gran gozo estar queriendo compartir la palabra del Señor nuevamente. Los bendigo en el nombre del Señor. Y voy a leer en la carta, una de las cartas del apóstol Pablo, que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, en donde dice la palabra de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a orar. Padre, en esta hora, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, tú te mereces toda honra y gloria, Señor. Y en esta hora vengo abandonándome en tus manos, Señor. Que seas tú el que ponga las palabras en mi boca, Señor, como siempre lo has hecho. Señor amado, te suplico que tomes el control de esta predicación. Y te suplico, Padre, que esta predicación sea para mucha bendición espiritual hacia nuestra vida. En esta hora vengo suplicándole, Señor, que se glorifique. Espíritu Santo, toma el control de esta predicación. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, y todo mover de las tinieblas, todo demonio están cancelados, derrotados por la sangre del Cordero, que un día llegó Jesús a pagar ese precio para que tengamos vida en abundancia y vida eterna. Señor amado, te suplico que seas tú el que pongas las palabras adecuadas en mi boca. Que no sea palabra mía, sino que sea revelado de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Y bendigas a cada uno de mis hermanos en esta hora. Y ábreles el entendimiento para que puedan entender la palabra que voy a exponer en esta hora. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, es un gran gozo. Aquí nos demanda, no es el apóstol Pablo, sino que es el Señor. El apóstol Pablo fue un instrumento, como tales los instrumentos de hoy en día que están predicando la palabra para llevar las almas al arrepentimiento y a la salvación eterna, no terrenalmente. Y voy a leer nuevamente y dice así: digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El apóstol Pablo está expresando, dirigido por el Espíritu Santo claramente, en que nos está recomendando que en el momento que nosotros hemos reconocido al Señor, hemos entrado en un ambiente, en todo momento hay una guerra espiritual, en la cual la guerra de los demonios y la guerra contra la carne. El apóstol Pablo nos expresa que debemos de negar esta carne y sus deseos pecaminosos. ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos de la carne? Si tú no conoces al Señor, déjame decirte de que la carne también
tiene que ver mucho en no querer conocer al Señor y al Espíritu Santo. Cuando tú vienes y reconoces al Señor, entras en una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero en el momento que tú pecas, cuando tú pecas, viene el Espíritu Santo y se contrita, al menos que tú reconozcas y le pidas perdón nuevamente al Señor. Pero aquí nos habla el apóstol Pablo hacia nuestras vidas. Yo sé que es una carta para tal lugar de Galacia, en una región en la cual yo no conozco, pero espiritualmente pues sabemos que existe y terrenalmente también. Pero aquí el apóstol Pablo está expresando de que nosotros ya no tenemos que vivir en la carne, sino que en el Espíritu Santo que nos guíe todos los días de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en estos versículos, y siguiendo la lectura dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Cuando expresa de esa manera el apóstol Pablo, es de que si tú no te has casado, estás en fornicación. Si tú estás acompañado con alguien y te has casado, pero tienes a alguien más, estás en adulterio. Y dice que el deseo de la carne es el adulterio, la fornicación, inmundicia y lascivias. Hay muchas teorías en las cuales llevan siempre al deseo carnal, al deseo sexual, en el cual está expresando el Señor a través de el instrumento que es el apóstol Pablo. Cuando tú tienes tu esposo y miras a alguien más, déjame decirte que ya adulteraste en tu corazón, aunque no lo hayas hecho con acciones. Si estás en esa clase de pensamientos en las cuales tú vas a la iglesia por ver a alguien o por quitársela a alguien, déjame decirte de que estos deseos carnales te van a llevar al infierno. Entonces, dice el apóstol Pablo de esta manera, y siguiendo, y dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí muy claramente está hablando el apóstol Pablo que si tú eres un adúltero, un fornicario, un hechicero, practicas lascivias, practicas la brujería, todo eso abomina, y dice también que si tú estás en contienda con alguien o con algún tu hermano o con algún tu familiar o con cualquiera, pero tienes enemistades, celos, envidias, déjame decirte de que estás en un grave error, en el cual si tú dices soy cristiano
y tienes todo esto en tu vida, déjame decirte que estás muy equivocado o muy equivocada. El Señor nos advierte y nos habla de que no debemos de tener todo esto. Porque si lo tienes, tienes tiempo de recapacitar, de meditar en lo que tú estás haciendo en tu vida. Porque si tú no reconoces lo que sientes en tu corazón, el problema está internamente, no es externamente, por afuera no lo es, sino que es en tu corazón, en tus pensamientos. Si tú tienes tales cosas que he mencionado de la palabra del Señor, estás en problemas con el Señor. Y si tú dices, voy a la iglesia, aquí la iglesia es muy importante de congregarse en la iglesia, pero si tú tienes todo esto y no le pides al Señor personalmente que te quite todo esto, estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra es la que nos manda a que lo hagamos, no que nada más lo hablemos, sino que lo pongamos por acción. Porque si tú predicas y dices tales cosas, pero tú lo haces en tu corazón, en tus pensamientos, o lo estás haciendo con acciones literarias, déjame decirte de que eres un mentiroso, eres un hereje, eres un, ¿cómo se llama? Uno de aquellos que tú estás ordenando las cosas y tú no lo pones en práctica en tu vida. No sé a quién es al que es para todos, pero déjame decirte, con el amor del Señor, te exhorto en esta hora y te digo de que tienes tiempo para arrepentirte y hacer las cosas que el Señor manda. Si tú deseas a la mujer de tu prójimo y vas a la iglesia, estás perdiendo el tiempo. Pero si tú te sujetas y le pides al Señor que te quite todo eso, que tú vienes de un mundo enviciado en el cual acabas de reconocer al Señor y se te hace muy difícil, déjame decirte y te voy a aconsejar de que la única manera para que se vaya todo esto es dedicándole tiempo y búsqueda al Señor. ¿De qué manera? Orando, ayunando, haciendo que esta carne que se quebrante, los deseos pasionales, los deseos de los ojos, los deseos de las envidias, todo eso el Señor se encarga. Pero tienes que poner de tu parte y disponer tu corazón para que tú seas para que el Señor y el Espíritu Santo actúen en tu vida. Porque de otra manera no puedes serlo tú mismo o dejarlo tú mismo. Tú solo no lo puedes hacer. Quizás tú estás orando a tu manera y estás predicando a tu manera y expresando la palabra del Señor a tu manera, pero no lo pones por obra, estás perdiendo el tiempo. Estamos en tiempos difíciles y mi misión es hablar la verdad, porque Cristo murió por la verdad. Cuando tú vienes y dices, soy cristiano desde nacimiento, pero si te gusta a alguien o que está comprometido y tú lo buscas, estás pecando y estás haciendo que peque el otro. Si tú dices, yo tengo a alguien y no lo respetas, déjame decirte que Dios pondrá su mano a su tiempo. ¿Por qué? Porque te está dando tiempo para que te arrepientas y que te conviertas al Señor.
Aquí no se trata de solamente de arrepentirse, sino que se trata de arrepentirse y convertirse al Señor, tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De esa manera pues podemos tener la seguridad de que vamos a viajar con el Señor. Pero si tú tienes todo esto que acabo de leer, los deseos de la carne, déjame decirte que te estás engañando tú. Tú, solamente tú te estás engañando, porque no le puedes engañar a Dios. Y siguiendo la palabra dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo está hablando de que debemos de crucificar esta carne en la cual vivimos, comemos, nos sentamos, miramos. Todo eso es de la carne. Entonces está hablando de el apóstol Pablo crucificar la carne. ¿Cuál es crucificar la carne? Teniendo una relación con el Señor. Y cuando tú sientes deseo de pecar, tú le dices: carne, te sujetas en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú comienzas a hablarle a la carne que es viva, que todavía está viva por nosotros, la carne se sujeta. Entonces, cuando tú vienes y no haces nada al respecto, en vez de eso, tú dejas de que entre ese pecado, también ahí aprovechan los demonios para que entre. Tú le abres una puerta de ti para que entren nuevamente los demonios que te ministraban en aquellos tiempos que no habías reconocido al Señor. Pero en el momento de que tú te sujetas y no haces las acciones de la carne, no le abres acceso, no le abres puertas al demonio. Porque cuando tú le abres y haces que la carne se satisfaga en pecar, estás también abriendo una puerta para que entren los demonios, y mucho más fuerte son los que entran. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de que tú comienzas a caminar en el Señor y te preocupas de la vida espiritual, vienen los demonios a atacarte. No es el hombre el que te atacas, no es la mujer la que te seduce, no es el hombre que te seduce, sino que son los demonios que te hacen que peques de esa manera. Entonces el apóstol Pablo dice de que debemos crucificar esta carne como lo hizo Jesús en la cruz. Siguiendo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando a tales, nos está hablando porque me incluyo, porque me he interesado en las cosas espirituales, que es una realidad en la cual no se ven, pero sí se sienten. En el mundo espiritual uno conoce las guerras espirituales que hay entre los ángeles y los demonios diariamente por proteger nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo está expresándole a tales que andan en el espíritu, de que ayudemos a los que no han llegado todavía a entender el mundo espiritual. Nos exhorta el apóstol Pablo para que nosotros ayudemos al que está caído, al que está pecando constantemente con los ojos, con la carne o con acciones terrenales. De esa manera debemos de hablarle de que está pecando gravemente contra Dios. Es la misión de cada uno de los siervos del Señor. Yo no digo ministros. ¿Saben por qué? Porque ministros es una palabra que aparece en la Biblia, pero yo me guío por lo que dijo el Padre Jesús. Él se consideró como un siervo, no como un ministro. Entonces debemos de seguir el camino de Jesús a través del entendimiento del Espíritu Santo. Aquí nos exhorta el apóstol Pablo para que nosotros, los que entendemos las cosas espirituales, que ayudemos al quien no lo entiende. De esa manera nos está hablando en este versículo el apóstol Pablo. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así la ley de Cristo. ¿Por qué expresó la ley de Cristo? ¿Por qué no dijo la ley de los fariseos? ¿Por qué? Porque simplemente los fariseos llevaban una ley de hombres. En cambio, la ley de Cristo es la vida eterna. De esa manera me hace entender el Espíritu Santo de que está expresando el apóstol Pablo hacia los Gálatas, pero también hacia nosotros, en el cual no debemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Hay muchos. Aquí he leído unos, pero hay muchos más. He logrado entender. Los deseos de la carne, a veces tú quieres orar al Señor, te agarra sueño. Es un ataque. Es un ataque en el cual está participando Satanás y la carne también, porque la carne no reconoce al Señor. Esta carne que fue creada por las manos del Señor, no la reconoce. La carne le gusta pecar. Si tú quieres orar, te da sueño. O si vas a ir a la iglesia, te quedas dormido y ya no vas a la iglesia. O ya no lees la palabra, solo tienes la Biblia ahí aguardada, solamente la sacas cuando tienes que ir a la iglesia. Pero se trata de muchas cosas en la carne, que se opone la carne a que tú no lo hagas y que no busques al Señor. Cuando tú vienes y le pides el dominio propio y cancelas y entiendes las cosas espirituales, reprendes esa situación en la cual no quiere uno muchas veces buscar al Señor. Si tú no lo haces, comienza a hacerlo. Tienes un día más. Tienes un día más. Ahora, para los amigos que no conocen al Señor, déjenme decirles que los amo en el Señor. Y Jesús murió por ustedes, por todos. Jesús te está llamando en esta hora para decirte de que tomes esta decisión de reconocer al Señor.
El apóstol Pablo nos expresa de que debemos de orar por los hombres, por todos los hombres, no solo por los que están en la iglesia. Nosotros tenemos el deber de clamar siervos del Señor. Debemos de clamar por la humanidad y por toda la gente que no conoce aún al Señor. Esa es nuestra misión. Déjenme decirles de que si ustedes no lo hacen, entregarán cuentas, en el cual si usted o dice, hermano, alguno que es cristiano, pero no le das la palabra a tu vecino, estás fallándole al Señor. Déjame decirte que tu misión tienes que hablar del Señor a esa alma que se está perdiendo en el pecado y en la carne. Cuando tú hablas y empiezas a hablar de parte del Señor, el Señor no te va a dejar solo o sola. El Señor te respalda cuando tú comienzas a entender la palabra y la misión que tenemos cada uno de nosotros. Debemos de ganar almas para Cristo, no para nosotros, no para que digan, yo tanto llevo, tantas almas llevo. No, tienes que hacer la obra del Señor, siervo o sierva del Señor. Pero yo te voy a decir de que los siervos y las siervas son pocas. ¿Por qué? Simplemente porque no tienen una relación con el Señor. Los verdaderos siervos y siervas del Señor oran, ayunan, leen la palabra, buscan la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no se guía por las enseñanzas de hombres que hoy en día hay. Amigos y hermanos, espero que sea de bendición esta palabra. El único propósito es la salvación de tu alma. Donde quiera que estés y tú digas, no hay solución con el pecado que he cometido. Dice el Señor, si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Está en Crónicas 7:14. De esa manera, si tú te humillas, reconoces tus pecados y le pides perdón al Señor y lo reconoces, si no lo conoces aún, y reconoces como tu único y suficiente Salvador, el Señor te premiará. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el galardón? Si tú haces esto, reconociendo al Señor, es la vida eterna. Si tú no lo has hecho y dices no hay necesidad, te estás equivocando y Satanás está detrás de eso. Tú dices, yo leo la palabra. No es suficiente leer la palabra. ¿Has reconocido al Señor? Porque dice en Apocalipsis, en Revelaciones, que dice que hay 3 libros. El de las obras y el libro de la vida. Y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego en el tiempo final. Y si tú no lo has hecho con tu propia boca, déjame decirte que no vas a ir al cielo, aunque tú sepas Biblia. Pero si no haces la elección de reconocer a Jesús en tu vida y renunciar a los deseos de la carne, la idolatría, la hechicería, las envidias, los celos, los pleitos, contiendas y disensiones, todo eso te llevará al infierno. Mi misión es llevarte a la verdad que es Cristo y hablarte la verdad. Hermanos, ha sido un gozo haber compartido esta palabra
todos aquellos que quieran reconocer al Señor y aceptarlo en su vida, en esta hora les llamo que repitan esta oración de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador y me arrepiento de mis pecados y de los deseos carnales que tengo. Quítalos de mí. Límpiame con tu sangre preciosa. Inscríbeme en el libro de la vida. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido, Señor amado, y perdóname de mis pecados, para que el día que yo muera, vaya contigo. Amén y amén. Padre, en esta hora de la tarde, noche, mañana, el horario que sea en donde estén, Señor, te suplico que bendigas a cada uno de los que han hecho y han reconocido tu nombre glorioso y poderoso. Y en esta hora te suplico, Padre, que los bendigas y que los guíes con tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ven, 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 Cristo. Sé que el tiempo se acerca y debemos de estar preparados. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús y hasta una próxima. Dios me los bendiga. Amén.